Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy está con nosotros el ingeniero José Israel Cuello, quien es analista político. Con José Israel Cuello vamos a hablar sobre la situación que está viviendo Palestina e Israel y Haití y la República Dominicana. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton, en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadró qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. José Israel, bienvenido de nuevo a Tribuna Nacional. Gracias, de acuerdo, aquí estamos. José Israel, ¿qué va a pasar entre Palestina e Israel? Es un pleito que tiene tantos años como la historia misma del ser humano, pero por lo menos desde el tiempo de Cristo para acá han pasado 20 siglos. Entonces, ¿es religioso? Bueno, son las tres religiones monoteístas por excelencia del globo terráqueo. Están enfrentadas ahí. Esa es la realidad. Las tres. Las tres, sí. Los musulmanes, los cristianos y ¿cuáles son los otros? Son tres. Los musulmanes, sí. Son tres religiones monoteístas. Las tres están enfrentadas ahí. Enemigos entre sí. Se alían y se arreglan y vuelven a pelear. Entonces, eso no tiene remedio.
cuando se fundaron las Naciones Unidas y se creó el Estado de Israel, que fue un hecho que no era demandado por nadie ahí, sino consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, donde los judíos habían sido las grandes víctimas del nazismo, pero habían tomado prácticamente el poder político en Rusia, en Estados Unidos, en Inglaterra y en Francia. Entonces ellos facilitaron la creación del Estado judío para salir de los judíos que lo presionaban. Además, el último momento de Stalin en Rusia, que es de cosas muy desconocidas porque la documentación no ha salido al conocimiento público, ha salido muy lentamente, fue una represión contra los médicos judíos del Kremlin. Y tenía todos los médicos, todos los talentos judíos, o a quien le decían judío, preso, a punto de fusilarlo. ¿Y quién lo mata? Bajándole una dosis de una medicina que se estaba tomando. Su tercera esposa, Rosa Kaganovich, hermana de Lázaro Kaganovich, fundador de la KGB, y el que hizo el metro de Moscú, que es una obra importantísima. Judíos los dos y ucranianos los dos. De manera que... Esa es la historia. Esa es la historia. Entonces, eso, la creación del Estado judío facilitó que salieran de los judíos de allá. Los Estados Unidos mismos tuvieron a McCarthy en un problema con los judíos. Entonces, vamos a mandarlo para allá. Eso fue un disparate, porque eso estaba ya ocupado por otras religiones. El Estado judío no existía hace varios siglos. Bueno, cuando Colón vino para acá, en 1492, la Inquisición en España sacó a los judíos de España en el 1492. Es que es religioso. Es un problema, un conflicto religioso, peleando por quién es el Dios verdadero, el tuyo, el mío o el otro. Esa es la esencia del problema. Entre Mahoma, Jesús y el que ellos creen. Sí, el que tú creas. Entonces, ese es el conflicto. Y eso no tiene remedio porque se forzó a esa gente que logró adaptarse, porque naturalmente tenían unas reminiscencias, pero la inmensa mayoría no había pisado nunca Israel. La inmensa mayoría que se fue a sentar allá. Es más, los Estados Unidos llegaron a proponer que fuera Albert Einstein, alemán judío, el primer presidente de Israel. Einstein no quiso. El científico. El científico. El sabio más grande del siglo XX. Sí. Él no quiso y se quedó en Estados Unidos, pero a contrapelo de la situación. Entonces, Israel ha hecho lo mismo con Gaza y Palestina que lo que hicieron los judíos, lo que hicieron los nazis contra ellos. No, porque estamos hablando de un conflicto militar. Los nazis contra los judíos fueron campos de concentración, donde mataron millones de gente. Mira, hay que ver cómo se componen los poderes ahí en lo que uno puede ver. Netanyahu ha sido varias veces presidente de Israel. Tiene un político muy jugado. Pero siempre ha tenido un comportamiento de intolerancia con los palestinos. Siempre ha manejado ese conflicto. No es verdad que a él le iban a montar la operación de agresión por parte de Palestina sin él saberlo. Porque el servicio secreto de Israel... Dicen que el nuevo jefe de seguridad es nuevo y que desconocía la capacidad militar de Hamas. Eso es mentira de ellos. Israel no... Óyeme, hasta los mequetrefes de la riqueza de este país tienen guardaespaldas israelíes aquí, en este país, contratados allá, jubilados de los servicios secretos israelíes. Hasta aquí, en este paisito. Imagínate tú lo que es ese servicio de seguridad que exporta personal calificado. No, hombre, no. Ellos sabían que eso iba a pasar. Y lo estoy diciendo hoy, repitiendo lo que dije tan pronto se produjo
el acontecimiento. No es verdad que se le pasó. Ellos dejaron que lo hiciera para machacarlo después. Fíjate que desde el primer instante comenzaron así. Nos mataron 7, nos mataron 14 y fueron sumando y sumando. Ahora dicen, cuando nosotros estábamos adelante, solamente matamos 1.400. Ahora mismo están combatiendo dentro de Gaza. Sí, y ahora ellos dicen, entonces me mataron 20. Lo que pasa es que en un mes la guerra fue de Gaza contra Israel. Y ahora, los primeros 5 días o 6 días. Ahora de Israel contra Gaza. Entonces, yo vi un video de todos los tanques cuando estaban entrando. Sí, pero es difícil entender que hay una trascendencia del problema. Vamos a resolver el problema de los palestinos, haciendo desaparecer a Gaza. Así como los judíos no desaparecieron de la humanidad, por más que lo metieron en campo de concentración y lo intentaron matar, porque las ideas no se matan. Y el que porta una idea revive a través de otro. Ellos están equivocados. Ni va a desaparecer jamás. Y los palestinos, ni va a desaparecer Israel. Entonces, esa guerra va a ser de una eternidad. Bueno, esa guerra ha sido eterna. Esa guerra lleva a la eternidad. Es un enfrentamiento que tiene siglos. Y seguirá. Y seguirá con otros componentes, con una tragedia enorme. Pero había que entender que perseguía Netanyahu, dejándose penetrar inicialmente y teniéndola de vuelta en la manga. Y eso no se puede extender al Medio Oriente. Esa guerra. Todo puede pasar. Después que tú comienzas, el primer tiro es el único que se tira a voluntad. Los otros son respuestas. Una guerra empieza y nadie sabe dónde va a terminar. Nadie lo sabe. ¿Tú crees que las bombas de Hiroshima y Nagasaki eran contra Japón? No. Eran contra Rusia, que iba a tomar a París y que ya había tomado a Berlín, el ejército ruso. A partir de ahí el ejército ruso se aguantó en Alemania, porque ellos no tenían la bomba atómica. Una bomba atómica machacada, porque la primera fue dura y la segunda más dura y más innecesaria. Japón no sabía qué hacer. No entendía lo que había pasado. No lo dejaron entender. Le tiraron la otra. Creo que antes de una semana le tiraron la otra. Pero todo eso era para detener a los rusos que iban camino a París. Sí. Porque los franceses fueron colaboracionistas de la ocupación nazi. Ellos no pelearon contra los nazis. De Gaulle hablaba desde las emisoras inglesas. Un coronel que tuvo la dignidad de representar su estado, su nación. Se fue a Inglaterra y desde allá dirigió la resistencia. Pero ¿quién era la resistencia? Los guerrilleros del Partido Comunista. Tanto que en el primer gobierno de Gaulle, el ministro de Defensa era el secretario general del Partido Comunista. Sí, así. Duclos, creo, se llamaba. Entonces, esas son las cosas de la guerra. O sea, ahora tu reflexión sobre el caso entre Palestina e Israel. Mira, el caso es que trasciende mucho. Porque cuando tú ves al secretario de Estado norteamericano, el secretario de Estado por excelencia, que es el de Relaciones Exteriores, Blinken, como un muchacho mandado, cruzando el Atlántico 2 veces a la semana, sin saber con quién es que va a hablar. Va a hablar con uno, pero habla con 4. Y va allá, va a llevar los resultados mandados y vuelve y lo manda. Dice, aquí no hay control de nada. Aquí no se tiene confianza ni siquiera de los instrumentos de comunicación modernos. Que hay que mandar al ministro de Relaciones Exteriores norteamericano, que es el cargo de él, mandarlo 2 y 3 veces a la semana. Que pueden tomar un teléfono. Que no, no, ¿quién con un teléfono? No se puede coger los teléfonos. Si estamos en el reino de la seguridad, que es Israel. Y hay discrepancia indiscutible de parte de Estados Unidos con respecto a la política israelí. Que tú le das la mano a un sabio judío de eso, es una concentración de sabios lo que hay ahí. Y esa gente no eran agricultores en Rusia, en Bielorrusia,
todos los sitios que salieron para allá. Eran científicos, eran sabios, eran maestros. Claro, son sus hijos, son los otros, pero tienen una mística y un nivel de formación. Una sociedad que sin un Estado que la soporte, creó un cerebro como el de Einstein y decenas de otros más, algunos de los cuales ni siquiera han ido para allá. Pues tú debes pensar que tiene un sustento intelectual sostenible en el tiempo. Ya. José Israel y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales. En el segundo segmento, entonces vamos a hablar sobre el impasse que sucedió el pasado martes entre una banda de haitianos y militares en Dajabón. Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadró qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. José Israel, tu reflexión sobre el caso de Haití y la República Dominicana. Los periódicos y las emisoras de Haití, porque yo leo el periódico Novelista todos los días, ellos dicen que fue una provocación de parte del pueblo dominicano con penetrar al territorio haitiano. Bueno, cada quien en la guerra tiene su versión, en las confrontaciones humanas. Pues un hombre y una mujer pelean y la mujer tiene mucha razón en todo lo que dice y el hombre también. En los conflictos siempre hay razón de las dos partes. ¿Cuál es predominante? ¿Cuál predomina? A veces predomina por la fuerza. Y la debilidad también. Y la debilidad también garantiza el triunfo.
yo entiendo que, y así lo he sostenido públicamente, que la política dominicana se ha dejado llevar por los acontecimientos. ¿Cómo así? O sea, Haití está disgregado y al parecer en la República Dominicana se pretendió resolver conflictos latentes en las relaciones de los dos países, como deben existir siempre en una sociedad que comparte una isla como nosotros, que hay pocas. O sea, nos parecemos mucho a aquellos por la cuestión geográfica en que las fronteras están dándose codazos, echando un metro para acá, un metro para allá, porque el ser humano se relaciona por muchísimos factores. A veces un enamoramiento de uno de un lado con otro, y se matan con guitarra, dando serenata. Pero los conflictos dominico-haitianos son ancestrales, son de la existencia misma de la isla, como integrada al mundo civilizado de la época del siglo XV. Esa es una realidad con la que hay que convivir. Sencillamente. Y pensar que el mundo va a ser uno cualquier día. La globalización como concepto se puede ya analizar, porque los resultados se conocen. En la globalización hay un resultado que nadie puede discutir. 700 millones, 750 millones de hombres fuera de la vida productiva y fuera de la civilización en China, en menos de 2 generaciones, pasaron a la civilización. Entonces la globalización en sí misma no es mala. La globalización fue una política que trazó Kissinger y Nixon, no en defensa del concepto en sí mismo, sino para romper la unidad chino-soviética, que ya estaba fraccionada por el liderazgo. Después de la muerte de Stalin, a justo precio, Mao Zedong pensaba que debía ser reconocido como el jefe del mundo comunista, y no a cualquier secundón de Stalin, como fue. Y ese fue el conflicto chino-soviético que dividió hasta la familia dominicana. Aquí, sí. Aquí se cayeron a tiros en un barrio. O Pacuredo y el MPD. Sí. Bueno, y a la gente del PSD lo acusaban de revisionista. Sí, no, y además con el sazón de Cuba. Sí, que tenía también su parte en el juego. Todo eso influyó en el mundo entero. Pero lo cierto, lo palpable, lo conmensurable, lo real, no lo que se puede medir, es que 750 millones de gente en China pasaron a la vida civilizada, y una secuela en muchísimos sitios donde los efectos fueron semejantes, aunque no de tanta importancia. Esa es la realidad. La pandemia ayudó a que eso se descompusiera. ¿Por qué? Porque se creó el conflicto logístico de la distancia. Lo que costaba antes de la pandemia, un furgón se multiplicó por 10, trasladarlo de China a Estados Unidos o recíprocamente. Porque las relaciones se llenaron de posibilidades, de oportunidades, vamos a decir. Bien. En esas condiciones, no hay que jugar a la globalización. Hay que lamentar que eso se parara. Ahora mismo hay desempleo en China. Y por otra parte, los americanos se dan cuenta, 60 años después de haberse olvidado de su propia alianza para el progreso, que donde debieron haber acentuado la sinergia entre su economía y las otras, era en América Latina. Que está en el patio. Que está en el patio, que no tiene problemas, disminuye los problemas logísticos, como dicen ahora. Y además garantizaba una mano de obra tan barata como la de China. No es verdad lo que dicen algunos especialistas en la prensa, que solo el problema educativo es el que evita
que esos problemas políticos, conceptos políticos. Los americanos se fueron para China porque el que estaba en la posibilidad de dividir el mundo socialista era ahí que estaba, y lo lograron. Y salió otra cosa. Sencillamente salió otra cosa. Una economía que creció a una velocidad enorme y que se convertía en un competidor, pero además con una ruptura de la cadena industrial que no era compatible con las necesidades norteamericanas. Y eso lo hizo ver la pandemia. De manera que de repente se acuerdan de América Latina. Allí estaba el presidente norteamericano, un pobre anciano que a veces balbucea, Biden, diciendo que ahora iban a invertir en América Latina 350,000 millones de dólares de lo que ellos imprimen. Porque ellos también hacer su máquina. No, ellos tienen su máquina. Los únicos recursos que los Estados Unidos necesitan para imprimir dinero, ¿tú sabes cuál es? El permiso del Congreso. Es un problema político. Yo te lo doy si te quiero facilitar el gobierno y no te lo doy si no te quiero facilitar el gobierno. Como están ahora trancados. Es el único. Lo desnudaron una vez más. Ellos imprimen. Lo único que le cuesta el papel, el dinero que cuesta el papel, más el que cuesta el trabajo de impresión y corte. Porque el corte tiene que ser muy delicado. Eso es todo lo que le cuesta cada dólar. Y el mismo papel donde se imprime un dólar da para imprimir de 100. Y da para imprimir de 50 y de 20. Y yo no sé si de 1000, si la hay, nunca la he visto. Vi una de $2, de $2 una vez que me trajo un amigo de que porque da suerte. Sí, yo tengo una. Sí. ¿Te ha dado suerte? No sé. Pero bueno, la suerte se comprueba cada día. No hay que esperar la loto. ¿Tú tienes una deuda? Puta, tú estás pegado. Bueno, esas son las situaciones. Ahora los americanos miran para acá. Y hay algunos que han dicho aquí en la prensa que no nos van a hacer caso a nosotros porque la educación es mala. La educación es mala en América Latina entera. En algunos sitios mejorcito, en otros, Chile, pero milésimas de diferencia. La diferencia es muy poco. No, la diferencia es tontería. Además, no se mide de acuerdo a los niveles sociales, ni mucho menos. Yo creo que si se toma como ejemplo la zona franca de Jaina, para decir algo, donde desde hacía muchos años había ya producción de servicios de cosas médicas y creció enormemente en la pandemia, hay que pensar que no era por la clase laboral, la mano de obra que envasa cosas y empaca cosas, sino por la iniciativa que tuvieron los promotores de esa zona franca, que fueron visionarios, la instalaron y funcionó. Y creció la economía por ahí. No que se busquen excusas por la educación de la gente. En Honduras no hay más educación que aquí. Con todos los defectos que tienen las de aquí. Eso han sido ventilados en estos días. Generosamente, vamos a decir. La gente se ha enterado de muchas cosas que no deben pasar. Pero lo cierto es que si los dominicanos tuviesen iniciativas adecuadas, los dirigentes sociales y económicos del país tuvieran... Tú lo ves en el sistema eléctrico, por ejemplo. Hay diferencias esenciales entre cómo se maneja el problema eléctrico en una compañía americana que se llama AES, que ayer inauguró una terminal. Una terminal de gas natural que no se sometió a concurso, ni mucho menos porque ellos montaron con su propio riesgo. O sea, no necesitan que les digan cuánto van a consumir. Y fueron los primeros que instalaron ofertaron sobre ese combustible y ha sido una exitosa inversión. Ellos tienen una ahí en Sancho Sama. Sí. Y viene directamente de Boca Chica ahí. Sí, bueno, entonces es muy diferente el comportamiento de esa a otras empresas que se han montado en un contrato favorable con limitaciones, que ellos mismos se reducen el crecimiento. Bien,
Si tú lo comparas con eso, dices, bueno, ahí no hay problema de mano de obra. Ahí no están enfundando cosas. Es una empresa como tal, adulta. Eso es diferente a otras que son de mano de obra sencilla. Entre la mano de obra sencilla hay oportunidades también. La que montó Capellán en la frontera dominico-haitiana, y allí aterrizamos en Haití, es una empresa llena de virtudes. ¿Por qué? Porque una ley norteamericana establece una oportunidad de triangulación de la producción textil, que no necesita saber álgebra para trabajar en ella, ni anatomía, ni materias que no tienen que ver con la mano de obra, simplemente mano de obra. Bueno, esa planta industrial va a tener 6.000 trabajadores, haitianos y dominicanos, y esa está en juego en esta crisis. Entonces la equivocación del Estado Dominicano, que lamento haber tenido que decir, porque algunos pueden confundir los criterios de uno con criterios políticos ligados a los viejos resabios de las relaciones dominico-haitianas. Pero lo cierto es que esa relación era puramente virtuosa. Tú comprabas el tejido tubular en Hans, en Bonao, una empresa americana, llevaba el tejido tubular que sirve para camiseta, que sirve para media, que sirve para el que está cerrado por todas partes, no tiene costura vertical. Tú lo llevabas a la frontera, ahí terminabas el producto, segunda estación, mano de obra haitiana, y lo despachabas a Estados Unidos con privilegios impositivos. ¿Qué daño le hace eso al país? Es más, ya en los conflictos internos de Haití, hace un tiempo, un año, hubo un asalto a esa fábrica. Yo me preocupé mucho pensando que la fábrica se podía desplomar, pero los haitianos que la asaltaron, ¿qué asaltaron? La bodega. ¿Era por hambre? Era por hambre. Por hambre. Repartieron la bodega, y se fueron. No le pusieron a mano una aguja o una máquina de coser. Ellos no estaban buscando trabajo, estaban asaltando. Y es un problema de policía. No es un problema político, ni mucho menos político bipartidista, binacional. Bueno, pero ellos siguieron desbloqueando. Y la política actual, la respuesta que el gobierno dominicano dio acerca del canal, que fue errónea en todas sus partes, desató un proceso en que, lejos de aglutinar a su lado a la nación dominicana, aglutinó a la nación haitiana. Hoy ya ellos tienen una respuesta más unificada a los conflictos que pudieran haberse resuelto. Porque un metro cúbico de agua no es agua. El problema del agua de esta isla no es un metro cúbico de agua. Ahora mismo, el problema de agua de esta isla y del mundo es un problema de cambio climático que ya se produjo. No es que se va a producir. Cuando tú ves el Amazonas convertido en una cuneta, un Amazonas que tenía horizontes perpendiculares a su eje, horizonte, tú no veías el otro lado. Hoy es una cuneta. Así mismo. Cuando tú ves el cambio climático en la temperatura de las naciones, cuando tú ves que se derriten los cielos del norte, el mundo cambió. Entonces no me echen la culpa de lo que pasa en la República Dominicana, alrededor de un metro cúbico de agua, de un conflicto, primero que es ancestral, y segundo, que no va a resolver nada, ni para Haití, ni para la República Dominicana. José Israel, te doy las gracias por haber estado con nosotros y haber edificado a la teleaudiencia. Gracias a ti por tu invitación. Vamos. En el día de hoy estuvo con nosotros y nos acompañó al ingeniero José Israel Cuello. A ustedes les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.